Ecuaciones. Entonces, ¿qué es una ecuación? Empezando por ahí. Ya nosotros hemos conocido con anterioridad las expresiones algebraicas, conocemos que están hechas por las operaciones entre los diferentes números, entre los diferentes elementos. Entonces, una ecuación es un enunciado que expresa la igualdad entre dos expresiones matemáticas. Por ejemplo, tenemos que 3 más 5 es igual a 8. El hecho de que ya haya un igual lo hace una ecuación. Puede ser una ecuación que tenga un valor de verdad cierto o falso, ¿cierto? Puede ser que la ecuación esté bien definida o puede ser que no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues 3 más 5 sí es 8, pero si yo coloco 3 más 2 igual a 8, aunque la ecuación no es cierta, sigue siendo una ecuación porque representa una igualdad. ¿Listo? Entonces, bueno, las ecuaciones usualmente suelen venir con una incógnita, es decir, una variable, una letra que no está determinada, pero hace parte de la ecuación, ¿listo? De la igualdad. Cuando tenemos una variable dentro de la ecuación, lo que queremos es buscar para cuáles valores de la variable o de la letra esa ecuación se cumple, tiene un valor de verdad cierto. ¿Listo? Entonces a eso le voy a llamar las soluciones o las raíces de la ecuación. A eso le voy a llamar resolver la ecuación. Cuando yo encuentre para qué valores de x se cumple la ecuación. Por ejemplo, x igual a 3 es una solución de esta ecuación que estamos manejando. ¿Por qué? Entonces vamos a comprobar que es cierto. Porque si yo, en vez de colocar x, coloco 3, tengo la ecuación 4 por 3 más 7 igual a 19, ¿cierto? Pero entonces 4 por 3 es 12, más 7 es 19, se cumple, listo. Entonces, ¿cómo se cumple? Tengo que mi ecuación tiene una solución y es x igual a 3. ¿Puede tener más de una solución? Puede tener más de una solución. No en todos los casos, ya vamos a ver en qué casos puede tener más de una solución o puede no tener ninguna solución, no hay ningún valor que me haga cierta la expresión. Entonces vamos a ver en qué casos sí se puede y en qué casos no se puede. ¿Listo? Entonces antes de eso, pues tenemos que ser conscientes que cuando hay dos ecuaciones que tienen exactamente las mismas soluciones, ni una más ni una menos, vamos a decir que son ecuaciones equivalentes. ¿Listo? Entonces, como decimos que son ecuaciones equivalentes, sabemos que al solucionarlas, así no estén escritas exactamente de la misma manera, van a tener las mismas soluciones. Entonces, una va a ser equivalente a la otra. Y asimismo, cuando tenemos una igualdad, es bueno recordar que yo puedo sumarle a ambos lados un mismo valor y la igualdad no cambia. Si esta expresión ya era igual, al sumarle un valor sigue siendo igual. Lo mismo con la multiplicación, si esta expresión ya era igual, al multiplicarla sigue siendo igual, con la única condición extra que cuando multiplico no multiplique por 0. Si multiplique por 0, no necesariamente voy a estar cumpliendo que las dos expresiones iniciales sean iguales. Entonces tengan cuidado porque yo puedo conservar mi igualdad siempre y cuando multiplique por alguien que no sea 0. ¿Listo? Ya teniendo estas propiedades de la igualdad y sabiendo qué es una ecuación y demás, entonces ahora sí podemos empezar con los tipos de ecuación. ¿Listo? El primer tipo de ecuación que tenemos es la ecuación lineal. ¿Listo? Una ecuación es lineal o es una ecuación de primer grado, así como en los polinomios teníamos los polinomios de primer grado, de segundo grado, etc. Aquí mismo va a ser una ecuación lineal o una ecuación de primer grado si tiene esta forma. ¿Listo? Por ahora vamos a trabajar las ecuaciones lineales de una sola variable. Quiere decir que aquí solo va a aparecer una letra. No voy a poner al tiempo x y y, no voy a poner, por ejemplo, la expresión axy igual a 0, o no voy a poner la expresión ax más by igual a 0, porque ahí ya tengo dos variables. Por ahora vamos a trabajar una sola variable. ¿Listo? Y vamos a decir que es una ecuación lineal si tiene esta forma. ¿Listo? Recuerden que a y b son números reales normales y la x es la que va a representar mi variable, aquella que todavía no conozco su valor. Entonces, para identificar algunas ecuaciones que son lineales y otras que no son lineales, tenemos esta tablita. Entonces, por ejemplo, esta de acá es lineal porque aunque no tiene exactamente esta forma, ¿cierto? Igual a 0,
si yo a ambos lados resto 3, voy a obtener una ecuación de la forma 4x menos 8 igual a 0. Entonces, al hacerle una operación, ya obtuve una ecuación equivalente que tiene la forma de las ecuaciones lineales. Entonces, clasifica como ecuación lineal. Lo mismo a este lado. Esta clasifica como ecuación lineal porque aunque no se parezca a esta forma, si yo aquí resto 1/2 de x y sumo 7, lo que tengo es que todo esto se me va a cancelar y a este lado me va a quedar 2x más 1/2 de x más 7, ¿cierto? Menos 1/2 de x más 7. Entonces lo que me va a resultar es una ecuación de la forma 2 menos 1/2, que es 3/2 de x más 7 igual a 0. Y entonces ahí tengo la forma de la ecuación lineal. No importa que A sea una fracción, lo importante es que sean números reales. ¿Listo? Lo mismo con esta. Si yo quiero que tenga la forma de la ecuación lineal, es simplemente restar a ambos lados x sobre 3 y veo que aquí a este lado tendría x menos x tercios. Lo que tendría sería 2 tercios de x menos 6 igual a 0. ¿Listo? Entonces, una vez tengo las ecuaciones y yo hago operaciones para encontrar ecuaciones equivalentes y cumplen la forma lineal, entonces digo que son ecuaciones lineales. Fíjense que cuando yo digo aquí restar 3 a ambos lados, es lo mismo que uno conoce coloquialmente como pasar este 3 a restar, a la operación contraria. Cuando yo digo restar 1/2 de x y sumar 7, es lo mismo que si yo pasara este 1/2 a restar y pasara este 7 a sumar. ¿Listo? Entonces, dependiendo del método, yo conozco que esas operaciones las puedo ir haciendo, que es resumido lo que estamos haciendo a este lado, sumar y restar a ambos lados de la igualdad el mismo valor, ¿vale? ¿Qué es una ecuación no lineal? Por ejemplo, en este caso, es una ecuación no lineal porque el grado de esta variable es mayor que 1 y dijimos que las ecuaciones lineales son las de grado 1, es decir que su mayor exponente en la variable es el 1. ¿Listo? Entonces esta ya no se clasifica como ecuación lineal. En el segundo caso tenemos que esta ecuación no es lineal porque si nos damos cuenta, aunque está x a la 1, aquí tenemos x a la 1/2, que es lo mismo que raíz de x. Entonces no cumple que tenga esta forma. Simplemente la variable que tiene que estar elevada a la 1. Entonces no es ecuación lineal. Y por tanto, aunque si en teoría miramos cuál es el mayor de los exponentes de la variable es 1, no cumple con que tenga esta forma. Tiene la variable con otro exponente. Entonces, como tiene la variable con otro exponente, que es 1/2, que no es 1, entonces decimos que la ecuación no es lineal. Por último, aquí tenemos un caso similar donde tenemos x a la 1 y aquí pareciera que tenemos nuevamente un x a la 1, pero si ustedes se fijan, la variable está en el denominador. Quiere decir que tenemos x a la menos 1 en realidad cuando yo lo pienso en pasarlo al numerador. Entonces en realidad la ecuación no es una ecuación lineal, pues no tiene la forma que hemos dicho para las ecuaciones lineales. Entonces aquí es importante identificar cuándo realmente una ecuación es lineal o no lo es. ¿Listo? Vamos a hacer algunos ejemplos y nos vamos dando cuenta de que el resolver las ecuaciones lineales han sido como pues lo hemos hecho todo el tiempo. Como así como las hemos resuelto siempre, es decir, transformándola en una ecuación equivalente para la cual vamos a tener la solución de manera explícita. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos nuestra ecuación 7x menos 4 igual a 3x más 8 y yo la quiero ir transformando en una ecuación lineal para ir dándonos cuenta cuál será las soluciones de esta. Aquí hago una claridad y es que las ecuaciones lineales siempre van a tener una solución o ninguna solución. No pueden tener más, no van a tener más soluciones porque esa es la propiedad de ser lineales, de ser de grado 1, que tienen una solución o ninguna. ¿Listo? Entonces, como tienen una sola solución, vamos a ver si esta se puede solucionar o definitivamente no.
Listo, entonces vamos a irla solucionando y aquí yo les recomiendo mucho que sean muy ordenados en la resolución de ecuaciones y en los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Se necesita mucho el orden para no perder la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Como yo quiero despejar la x o resolver la ecuación, lo que quiero hacer es empezar a quitarle todo lo que le estorba a la x. Listo, profe, pero usted tiene x a ambos lados de la ecuación, en ambos miembros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar todas las x a un lado y vamos a dejar todo lo que no son x, es decir, los números, al otro lado. Y ahí empezamos a despejar nuestra ecuación lineal. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero voy a quitar este 4 de acá. Entonces lo que tengo que hacer para quitar un menos 4 es sumarle 4, ¿cierto? Entonces, como le sumo 4 a este lado, también se lo tengo que sumar al otro lado. Es decir, si yo tengo a este lado mi 3x más 8 normal, también se lo tengo que sumar a este lado. ¿Listo? Si yo hago eso, entonces voy a obtener que este menos 4 con este 4 se vuelven un 0, se van, y a este lado me quedó solamente 7x, y a este lado me quedó el 13x, y 8 más 4 me dio 12. Listo, ya me deshice de ese 4D. Ahora, ¿qué era lo que yo quería? Yo quería tener todas las letras a un lado y todos los números al otro lado. ¿Importa cuál lado? No. Puede ser en el lado izquierdo, puede ser en el lado derecho, pero lo importante es que yo tenga todos los términos semejantes, es decir, todas las variables en un solo lado y todos los números al otro lado. Entonces, ¿cómo hago para pasar este 3x del lado derecho al lado izquierdo? Bueno, lo tengo ahí. Para desaparecerlo, lo que voy a hacer es restarle 3x. Y como lo hice a un lado de la ecuación, lo voy a hacer al otro lado de la ecuación también. ¿Qué quiere decir eso? Que este 3x con este 3x se van, se cancelan, y me queda finalmente la ecuación 7x menos 3x me da 4x, y a este lado sobrevive el 12. ¿Listo? Como tengo esta ecuación ya casi lista, ahora sí puedo pensar, bueno, tengo todas las x a un lado, ¿qué le está estorbando a la x para quitárselo? Ah, mire, le está estorbando el 4, entonces, como le está estorbando el 4, miro qué operación está haciendo el 4. Está multiplicando, entonces para deshacerme de él, lo que hago es dividir por 4, pero como lo hice a un lado de la ecuación, lo tengo que hacer al otro también. Y finalmente, este 4 se va con este 4 y me queda x igual a 3. Quiere decir que x igual a 3 es una solución de la ecuación de arriba. Siempre que vayamos a resolver una ecuación, encontrarle cuáles son sus soluciones, es importante comprobar, porque el equivocarnos en un paso, en un signo, nos puede causar que nos dé una solución incorrecta o que no nos den soluciones. Entonces vamos a comprobar. ¿Cómo comprobamos? Listo, no pasa nada. Cogemos nuestra ecuación 7x menos 4 y debería darnos igual a 3x más 8. Lo que pasa es que como ya tengo x, voy a comprobar, yo reemplazo x y digo, bueno, donde iba x, ya no voy a poner x, voy a poner 3. 7 por 3 menos 4 debería ser lo mismo que 3 por 3 más 8. Vamos a ver, 7 por 3, 21, menos 4, y a este lado 3 por 3, 9, más 8. ¿Cuánto es 21 menos 4? 17. ¿Y cuánto es 9 más 8? 17. Ay, sí son iguales, sí nos dio lo mismo, sí se cumple la igualdad. Como sí se cumple la igualdad, tenemos que efectivamente la solución que dimos es correcta. ¿Listo? Si hubiéramos cometido algún error en la comprobación, veríamos que la igualdad no se cumple y que al final nos dan cosas diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que en las ecuaciones no solamente yo quiero resolverlas y solucionarlas cuando tengo una sola variable, sino que yo quiero también hacer ese trabajo de despeje. Por ejemplo, en una ecuación en donde todas son variables, todas son desconocidas. Por ejemplo, esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá se llama la ley de gravitación universal, ¿cierto? Y es una ecuación muy usada en el campo de la física, listo, que por ahora no vamos a ahondar en ella, pero
yo sí veo que todas ahí son desconocidas, por ahora no conozco ninguna. Sin embargo, me piden determinar la m mayúscula en esa ecuación. ¿Qué pasa? Que yo puedo encontrar una variable en términos de las otras. Simplemente hacer mis operaciones de despejar y ver qué le estorba a la m mayúscula, quitárselo y encontrar que la m mayúscula queda como una ecuación de las otras variables. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que no siempre, aunque tenga los valores desconocidos, voy a no poder despejar. Yo puedo despejar. ¿Listo? Y en este caso lo vamos a hacer entonces. Tengo mi ecuación f igual a g por m minúscula, m mayúscula sobre r al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué necesito? Quitarle todo lo que le estorba a m mayúscula, que es la que yo quiero despejar. ¿Qué le estorba a m mayúscula? Le estorba g mayúscula, m minúscula y r al cuadrado. ¿Cómo empiezo a despejar? De afuera hacia adentro, lo que está más lejos de lo que está más cerca. Entonces en este caso, por ejemplo, tengo dos cosas aquí, dos variables que están multiplicando y tengo una que está dividiendo. Entonces la que está más lejana en términos de qué operación haría primero es la r que está dividiendo. Como multiplicación y división están en el mismo nivel de la jerarquía de las operaciones, en realidad no hay problema, pero siempre voy a tratar de empezar de afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces voy a quitar ese r cuadrado. Recuerden que quitar ese r cuadrado es hacer la operación contraria, es decir, multiplicar en este caso, y es lo que llamamos pasarlo al otro lado. ¿Listo? Entonces si yo tengo mi ecuación acá y digo quiero deshacerme de ese r cuadrado, voy a multiplicar ambos lados por r cuadrado y yo ya sé que al lado derecho se me va a cancelar aquí. ¿Listo? Entonces me queda multiplicando a este lado y despeje. ¿Listo? Ahora, ¿qué más le estorba a esa m mayúscula? Bueno, le estorba g por m. Entonces, como está multiplicando, voy a pasarla a dividir, ¿cierto? Que es el contrario, y me queda a este lado, yo tenía f por r cuadrado, a este lado va a quedarme m, y como la quiero pasar a la operación contraria y está multiplicando, la voy a pasar a dividir. Y listo. ¿Encontré los valores? No, porque no los tengo, pero encontré el despeje. ¿Listo? Encontré a m en función de las otras variables. ¿Claro? Entonces ahí vamos dándonos cuenta que la idea aquí es despejar, y si tengo valores para operar, los opero. ¿Listo? También las ecuaciones nos sirven para representar problemas aplicados, en el cual me dan el problema escrito en palabras, y la idea es pasarlo a una ecuación para encontrar que efectivamente cuál es la solución que estoy buscando. Entonces, en este caso tenemos una caja que tiene 3 lados, ¿cierto? Alto, ancho y largo, y queremos ver cuál es la ecuación que representa el área superficial. Entonces simplemente nos dan el dibujo y nos dicen encuentra el área superficial. Antes de empezar a escribir, yo debo analizar el problema y decir, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Área superficial. ¿Qué será el área superficial? Bueno, es un área de la superficie, entonces lo que quiero es el área de cada una de estas caras. Esta sería un área, esta sería otra área, esta sería otra área, ¿cierto? Y las que están por allá atrás también cuentan, ¿cierto? La que está por acá sería otra área esta y otra área esta. Es decir que al final yo quiero la suma de todas esas áreas, de las 6 caras de mi caja. ¿Listo? Entonces, como yo quiero la suma de esas 6 caras de mi caja, pues tengo que buscarle el área a cada una de ellas. Pero resulta que como es una caja, yo sé que la cara de enfrente y la cara de atrás pues son iguales, tienen las mismas medidas. Es decir, el área de esta tiene la misma área de esta. Entonces, por un lado ya descubrí una cosa, y es que si yo a esta cara le voy a buscar un área que llamemos área 1, por ejemplo, yo ya sé que tengo 2 veces esa área 1. Ya tengo por lo menos ese dato. Lo mismo sucede con esta cara del ladito, que si yo la llamo área 2, tiene la misma que esta del fondo. Entonces también tengo 2 de esas áreas. ¿Por qué las estoy sumando? Porque en total el área de toda la caja es el área de todas las cajas, de todas las caras. Entonces es una suma de áreas. ¿Listo?
Y por último, con la de arriba, si yo la llamo área 3, es la misma que el área del piso. Entonces nuevamente tengo 2 veces el área 3. Listo, bien. Vamos, por lo menos ya planteamos algo. Listo, entonces el área completica va a ser la suma de estas áreas. Ahora, necesito usar los datos que me dan, porque estas A's me las estoy inventando para entender el problema, pero en realidad yo necesito mi problema en términos de los datos que tengo, que son L, H y W. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero pensar en cuál será el área de la cara del frente, yo sé que es un cuadrado, o bueno, quizás es un rectángulo, si H y W no miden lo mismo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Lado por lado. ¿Listo? ¿Cuáles son los lados de la cara del frente? Pues H y W. Entonces quiere decir que al final de cuentas, esta área 1 de acá, pues resulta ser lado por lado. ¿Cuáles son sus lados? H por W. ¿Listo? Esa es el área de la cara de enfrente, y como también la tengo atrás, pues la multiplico por 2. Listo, siguiendo la misma lógica, ¿cuál será el área de la cara del lado? Es decir, el área 2. El área 2 va a ser nuevamente lado por lado, que si yo reviso, el lado termina siendo, por un lado, este larguito, que es L, por otro lado, este alto, que es H. Es decir, es 2 veces, que tengo 2 caras, H por L. ¿Listo? Y esa va a ser el área 2, es decir, el área de la carita de al lado. Como tengo 2, lo multiplico por 2. Y por último, siguiendo la misma lógica, el área de la cara de arriba, que es la misma de la cara de abajo, el área 3, va a ser L por W. ¿Listo? Entonces tengo acá que es L por W y corresponde a esta misma área. ¿Listo? Corresponde al área 3. ¿Listo? Ya tengo una ecuación. ¿Cómo así que ya tengo una ecuación? Claro, yo tengo la igualdad de 2 cosas, de 2 expresiones algebraicas, y con eso yo tengo una ecuación. ¿Listo? Entonces yo ya tengo que la ecuación para el área superficial es 2HW más 2HL más 2LW. Listo, tengo mi ecuación que me solicitan. Ahora, en la segunda parte me dice que determine W en términos de las otras variables. Es decir, a la que quiero despejar, esa W, esa es la que necesito. Entonces, ¿cómo actúo yo ahí? Bueno, yo necesito en un solo lado a todo lo que tenga W. Entonces lo voy a agrupar. 2HW más 2LW para ver qué pasa con ese pedazo. Y dejo afuera a 2HL, que no tiene el W que necesito. Ahora, necesito empezar a encontrar esa W, a quitarle todo lo que le estorba, y me doy cuenta que W es factor común de acá. Recuerdan que en los polinomios vimos el factor común. Entonces, cuando yo hago eso, lo que tengo es que si saco factor común de W, me queda 2H más 2L igual a W. Por W como factor común. ¿Listo? Y como este no tenía W, pues lo dejo ahí solito. ¿Listo? 2HL. Listo. Ahora sí, ya tengo mi variable aquí solita, pero con acompañantes. Es decir, ya no la tengo dentro de un paréntesis y demás, sino la tengo aquí multiplicando. Voy a quitarle todo lo que le sobra. ¿Qué le empieza a sobrar? Le empieza a sobrar esta parte de acá y esta parte de acá. Recuerden que voy a empezar de afuera hacia adentro, de lo más lejano a lo más cercano. Entonces lo más lejano es este pedazo. Entonces ese pedazo, como está sumando, recuerden que yo hago la operación contraria y lo paso a restar. Digo, mi área menos 2HL es igual a 2H más 2L por W. ¿Listo? Listo, siguiente. ¿Qué le sigue estorbando a la W, que es la que estoy despejando? Pues todo este pedazo. ¿Y qué está haciéndole ese pedazo a W? Multiplicando. Como está multiplicando, hago la operación contraria y pasa a dividir. ¿Listo? Entonces divide a todo completo, no solo a un pedazo que está pasando a dividir
a todo completo. Y también pasa todo completo, no pasa por pedazos. ¿Listo? Si lo voy a mover todo, es todo junto. ¿Listo? Y con eso ya encontré a W en términos de las otras variables. Con eso quedamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el otro tipo de ecuaciones que vamos a poder resolver de manera, digamos, a mano, ¿cierto? Entonces van a ser las ecuaciones cuadráticas, así como las ecuaciones lineales. Estas van a ser ecuaciones de grado 2, de segundo grado. ¿Listo? Entonces para las ecuaciones cuadráticas tenemos que se deben ver de esta forma, deben verse como un ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Listo? Donde claramente a, b y c son números reales normalitos, y es importante que a no sea 0, porque si no se nos va este término y vuelve a ser una ecuación lineal. ¿Listo? Entonces este no tiene problemas, este no tiene problemas, pero este sí no puede ser 0, porque si es 0 se nos va el término que tiene grado 2 y se vuelve una ecuación lineal nuevamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vemos que, por ejemplo, esta ecuación es una ecuación cuadrática porque tiene pues la forma, ¿cierto?, de la ecuación cuadrática, y aquí el coeficiente principal, o sea, el que acompaña al primer grado, es 1, ¿listo? Que no es 0, entonces funciona como ecuación cuadrática. Ahora la segunda ecuación también es una ecuación lineal, aunque no tenga exactamente esta misma forma, una ecuación cuadrática, perdón, porque cuando yo pase este término al otro lado, voy a tener la forma deseada y su coeficiente principal va a ser menos 4, ¿cierto? Porque lo pasé de un lado al otro. Igualmente es un número diferente de 0, cuenta como ecuación cuadrática. Y por último, esta es una ecuación cuadrática, tiene exactamente la misma forma, solamente que sus coeficientes son fracciones. ¿Pasa algo? No, siguen siendo números reales. ¿Listo? Entonces sigue cumpliendo que es una ecuación cuadrática. Bueno, entonces para resolver las ecuaciones cuadráticas tenemos varios métodos. Aquí ya no es un solo método como en las lineales, que es simplemente despejar y lo obtenemos porque tenemos un término cuadrático, un término elevado a la 2. ¿Listo? Entonces para esto vamos a usar diferentes técnicas, entre ellas algunas técnicas de factorización. Entonces, antes de empezar con cómo se soluciona una ecuación cuadrática por factorización, tenemos que recordar que en una multiplicación, un producto o una multiplicación va a ser 0 solamente si alguno de los dos es 0. ¿Listo? Quiere decir que el otro queda libre, no importa si el otro no es 0 o sí, sino que ya con uno de los dos que sea 0 basta. ¿Por qué? Porque como hemos visto, para que un O se cumpla, sea verdadero, basta con que uno de los dos se cumpla. ¿Listo? Entonces una multiplicación va a ser 0 solamente si uno de los dos, alguno de los dos es 0, y el otro pues en realidad ya queda descartado. ¿Listo? No importa si es 0 o es otra cosa. ¿Por qué me interesa esto? Porque fíjense que la ecuación cuadrática está igualada a un 0. Entonces yo necesito que lo que esté aquí, que yo multiplique, me dé 0. ¿Listo? Entonces eso va a ser la técnica de resolución de ecuaciones cuadráticas mediante factorización. Listo. Entonces para utilizar esta técnica vamos a hacerlo con un ejemplo. Entonces tenemos la ecuación x cuadrado más 5 igual a 24. 5x igual a 24. Como yo quiero hacerlo una factorización, un producto que me dé 0, antes de empezar a factorizar cualquier cosa, necesito igualarlo a 0. ¿Cómo hago eso? Pues paso este 24 al otro lado y me quedaría como x cuadrado más 5x menos 24 igual a 0. Ya tiene la forma que queremos, que es la forma de ecuación cuadrática. ¿Listo? Listo, ahora una vez que ya lo tenemos de esta manera, yo quiero, para usar que sea una multiplicación de algo que dé 0, quiero factorizarlo, que eso ya lo hemos trabajado anteriormente. ¿Listo? Con los polinomios y con los métodos de factorización que también están en el otro video, nos damos cuenta, necesitamos dos números que al multiplicarlos den 24 y al sumarlos den
que al multiplicarlos den menos 24 y al sumarlos den 5. Esos números son pues 3 y menos 8, ¿no? Entonces cuando yo tengo menos 3 y 8, tengo x menos 3, tengo x más 8, y lo que tengo es que menos 3 por 8 menos 24, y 8 menos 3, 5. ¿Listo? Igual a 0. Aquí aplico lo que estábamos hablando de la propiedad del producto nulo. ¿Listo? Entonces quiere decir que cuando un producto, una multiplicación, me da 0, alguno de los dos es 0. Entonces en este caso lo que me resulta es que o bien x menos 3 tiene que ser 0, o bien x más 8 tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces una de estas dos es las dos posibilidades que yo tengo. Entonces si x menos 3 fuera 0, al yo pasar este 3 al otro lado a sumar, x sería 3 y esa sería una posible solución. O si x más 8 fuera 0, al yo pasar a este lado a restar, x sería menos 8 y esa sería otra posible solución. Entonces fíjense que aquí ya pude conseguir más de una solución porque la ecuación es cuadrática, ¿listo? No lineal. Sin embargo, como siempre, vamos a comprobar que ambas nos funcionen. Entonces, si yo hago la primera solución, x igual a 3, y reemplazo, ¿cierto? En mi ecuación, lo que tengo es que me queda 3 al cuadrado más 5 por 3 igual a 9 más 5 por 3, 15, y eso me da 24. En efecto, se cumple la igualdad, se cumple la ecuación. Y si yo hago la comprobación con la otra solución que nos dio x igual a menos 8, aquí tendría un menos 8 al cuadrado más 5 por menos 8, y eso nos daría menos 8 al cuadrado, 64, 5 por menos 8 nos da menos 40, y si yo sumo esas dos cosas, o bueno, las resto, me da 24. Listo, cumple la ecuación. Ambas nos funcionaron, es decir que solucionamos bien la ecuación. ¿Y qué fue lo que hicimos? Factorizamos. ¿Listo? Y al factorizar usamos la propiedad del producto nulo, que es el producto cuando nos da 0. Entonces esta es la comprobación de que nos quedó bien. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver otra técnica, otra forma que nos puede ayudar a solucionar ecuaciones cuadráticas, y es cuando tenemos una ecuación cuadrática simple, sencilla, que no se ve tan complicada como esta. ¿Qué quiere decir? Que de un lado de la igualdad, de un lado de la ecuación tenemos un cuadrado y del otro lado un término constante, un número. ¿Por qué estas son las ecuaciones cuadráticas simples? Porque es simplemente sacarle raíz cuadrada a ambos lados y así se nos va el problema. Aquí que hay que tener cuidado, que al sacar raíz cuadrada yo puedo tener la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada negativa. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. En el caso más sencillo, y es cuando x cuadrado es igual a cualquier constante, yo lo que hago es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Y entonces vuelve y juega. Tengo dos opciones, tengo la opción positiva o la opción negativa. ¿Por qué tengo esas dos opciones? Porque si yo me devuelvo a este ladito y yo volviera a elevar al cuadrado, ¿cierto? Si yo elevara, vamos a hacer el ejercicio, si yo me devolviera aquí para mantener la igualdad y elevar al cuadrado, bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues no pasa nada, esta se va con esta y me da lo que quiero. Y a este lado, no importa si es más o si es menos, si yo elevo esto al cuadrado, tanto más por más me da más, que funciona, como menos por menos me da más, que también funciona. Es decir que voy a tener dos opciones de solución. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Aquí esta es una cuadrática simple, pero teniendo en cuenta que tengo la raíz positiva y la raíz negativa. ¿Listo? Entonces, sacando la raíz cuadrada, yo sé que esta raíz me cancela este cuadrado, ¿cierto? Y por el otro lado lo que me queda es, o bien sea la raíz positiva, ¿cierto? Que no es necesario ponerle el más, de 5, o
la raíz negativa de 5 y ambas me funcionan. Y aquí vuelvo a tener dos soluciones. Fíjense que aquí vuelvo a tener dos soluciones que me funcionan. ¿Listo? Entonces, como siempre, vamos a hacer nuestra debida comprobación, ¿cierto? Y pues esta comprobación es la más sencilla de todas porque por eso es una cuadrática simple. Entonces, si x es la raíz positiva de 5, cuando yo elevo al cuadrado a ambos lados, lo que les decía es x cuadrado igual a 5, y cuando x es la raíz negativa de 5, fíjense que el negativo no está dentro de la raíz, está afuera. Entonces cuando yo elevo al cuadrado a ambos lados, este me da un menos por menos, que vamos a dejarlo aquí anotado para que se entienda que yo ese menos no lo estoy cancelando, sino que lo elevo al cuadrado y eso me da más 5. ¿Listo? Entonces vuelven y me dan la misma solución, es decir, que ambas funcionan, ambas quedaron bien. Vamos a hacer lo mismo con esta otra ecuación simple. ¿Por qué sigue siendo simple? Porque aunque adentro tenga una resta, tenemos un término todo completico elevado al cuadrado igual a una constante, igual a un número. Se aplica exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, lo que decimos es, sacamos raíz a ambos lados de la igualdad porque eso cancela mi cuadrado. Y nos queda la raíz positiva y la raíz negativa del término del otro lado, del término constante. Entonces yo sé que esta raíz me cancela este cuadrado y me queda como x menos 4 igual a más o a menos raíz de 5. Listo, ¿ya despejé x? No, todavía tengo este 4 por acá, pero ese ya es fácil de despejar, es simplemente pasarlo al otro lado a sumar. Tengo x igual a la raíz positiva o negativa de 5 más 4. Es decir que de aquí tengo dos posibles soluciones. X igual al 4, que si quieren lo dejo al principio porque es positivo, más la raíz de 5, o x igual al 4 menos la raíz de 5, que sería la raíz negativa. ¿Listo? Y tengo estas dos opciones de respuesta. ¿Listo? Que si ustedes hacen la comprobación como un pequeño ejercicio, se van a dar cuenta que efectivamente ambas funcionan como soluciones de la ecuación cuadrática simple. Listo, perfecto. Esas son las dos técnicas más sencillas de resolver una ecuación cuadrática, pero resulta que yo puedo tener una ecuación cuadrática que no me cumpla ninguno de los casos, que no la pueda yo factorizar, que no tenga la forma de ecuación simple. Entonces aquí vamos a usar el concepto de completar un cuadrado. ¿Qué es completar un cuadrado? Si yo lo veo como una figura, si lo vemos como una figura, es literalmente que yo tenga un cuadradito pequeño del lado x, ¿cierto? Y no me alcanzó, entonces necesito volverlo un cuadrado más grande. ¿Por qué digo que no me alcanzó? Porque tengo este otro pedazo aquí que me sobra. ¿Qué es eso? Ese otro pedazo es, listo, x por b. Yo pudiera poner todo el b acá, pero como yo quiero volverlo un cuadrado, entonces más bien pongo la mitad acá y la mitad acá. Quiere decir que yo ya tengo este pedazo, que es x cuadrado, ¿cierto? Si lo miro como un área. Tengo este pedazo que es b medios por x. Y tengo este pedazo b medios por x. Entonces en total tengo un bx ahí. ¿Listo? ¿Qué me falta para completar el cuadrado? Ah, pues me falta este pedacito rosado rojo. Ese pedacito es el que yo voy a tener como b medios al cuadrado. Si yo lo miro como figura, entiendo por qué el nombre. Eso es completar un cuadrado. ¿Y para qué quiero completar un cuadrado? Porque cuando yo completo el cuadrado, tengo esta forma y esa forma se puede factorizar. Fíjense que eso es un cuadrado perfecto. De los casos de factorización que habíamos visto, se puede factorizar de esta manera. Y ahí ya tengo la forma de una ecuación cuadrática simple, porque esto es igualarlo a alguna constante. Y fíjense que es algo al cuadrado igual a constante. Entonces es una ecuación cuadrática simple. ¿Pero qué me tocó hacer antes? Completar el cuadrado. Listo, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para entender de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces en este ejemplo tenemos la ecuación x al cuadrado menos 8x más 13.
¿Listo? Y yo miro si puedo hacer algún caso de factorización. Yo puse acá más 15, debía ser más 13. ¿Listo? El ejemplo lo tengo con 13. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá, no, 13. ¿Listo? Entonces yo miro si puedo hacerle algún caso de factorización a esta ecuación y me doy cuenta que no encuentro. O bueno, quizás sí, pero por ahora veo que multiplicar 13 es un número primo, solo no tiene más factores sino 1 y 13, entonces como que no tengo una forma de factorizarlo, no es una ecuación cuadrática simple, pero yo la puedo volver una ecuación cuadrática simple. ¿Cómo puedo volver una ecuación cuadrática simple? Bueno, para la ecuación cuadrática simple, para completar cuadrados, básicamente necesito esta forma, x al cuadrado más algún bx. O sea, solo necesito esta parte. ¿Listo? Como solo necesito esa parte, pues voy a pasar el 13 al otro lado. Digo, x cuadrado menos 8x es igual a menos 13. ¿Listo? ¿Para qué hice eso? Para completar el cuadrado a este lado. Listo, ya tengo aquí mi forma donde tengo que b es menos 8. Entonces ya habíamos visto acá que para completar el cuadrado, lo único que tengo que hacer es dejar x cuadrado menos 8, x, y sumarle b medios al cuadrado. ¿Qué es b medios al cuadrado? Pues si b es menos 8, yo tendría que b medios es menos 8 sobre 2 y esto al cuadrado. ¿Listo? En ese sentido, entonces tengo ya el cuadrado completado y lo voy a arreglar, lo voy a poner pues como un cuadrado precisamente. Entonces cuando yo completo ese cuadrado, lo que tengo es que, bueno, por un lado 8 con 2 se simplifican y se vuelven un menos 4, y por otro lado entonces tengo esta forma, x más b medios al cuadrado. Entonces esto es x más b medios, que dijimos que era menos 8 medios, que simplificado da menos 4, entonces x menos 4, todo eso al cuadrado. ¿Listo? Igual a menos 13. Y de acá, o sea, en este paso, lo que hice fue completar el cuadrado. Y en el siguiente paso, lo que hice fue, bueno, usar la completación del cuadrado. Y aquí por fin tengo una ecuación cuadrática de las simples, de las que ya estábamos resolviendo arriba. ¿Vale? Entonces esta yo ya la sé resolver, que es sacarle raíz a ambos lados. Entonces si yo saco la raíz, me queda que esto me da la raíz de x menos 4 al cuadrado, igual puede ser la raíz positiva o la raíz negativa de menos 13. Perdón, aquí se me olvidó un pedazo y hay que tener cuidado con eso, porque nos podemos equivocar, ¿cierto? Y lo que pasa es que si yo a este lado sume algo, a este lado también tengo que sumar algo. ¿Listo? No puede simplemente desaparecer del otro lado porque es una igualdad, y habíamos dicho que para que fuera una igualdad tenía que hacer las operaciones a ambos lados. ¿Listo? Entonces como aquí le sumé menos 8 medios al cuadrado, aquí también se lo sumo, que en realidad menos 8 medios al cuadrado es menos 4 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado? Menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4 es 16, ¿cierto? Entonces me da más 16. Y aquí entonces cuando voy a resolver mi ecuación cuadrática simple, lo que hago es, listo, la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado igual a la raíz cuadrada, puede ser positiva o negativa, de lo que me haya resultado a este lado. ¿Qué me resultó? Menos 13 más 16, 3. Y entonces tengo dos opciones de respuesta. Recordamos que esta raíz se cancela con este 2 y lo que tengo es que me queda x menos 4 igual puede ser la raíz positiva o la negativa de 3, y como todavía le estorba este 4 a la x, lo que hago es pasarla a sumar y me queda raíz positiva y negativa de 3 más 4. ¿Listo? De donde tengo dos opciones de solución, x igual a 4, que lo voy a poner al inicio,
más la raíz de 3 o x igual a 4 menos la raíz de 3. ¿Listo? Y estos son mis soluciones que les queda a ustedes como ejercicio hacer la comprobación de que efectivamente esas son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta ecuación 3x al cuadrado menos 12x más 6 y quiero completar cuadrados porque no tengo otra manera de ver claramente o porque es el método que voy a usar. Entonces nuevamente solamente necesito este pedazo. ¿Listo? ¿Por qué solamente necesito ese pedazo? Porque si yo tengo 3x al cuadrado menos 12x y le saco una x, voy a tener el término con x más b. ¿Listo? Entonces ese es el pedazo que necesito porque quiero esta forma. Recuerden que quiero x al cuadrado más bx. ¿Listo? Entonces quiero ese pedazo, x al cuadrado más bx, y ya miro cómo trabajo ese 3. Entonces, por el primer paso que voy a hacer es pasar ese 6 al otro lado porque no me está funcionando, ¿cierto? Entonces tengo 3x al cuadrado menos 12x y pasando el 6 a restar tengo igual a menos 6. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que este 3 acá me hace como estorbo, pero yo lo puedo sacar como un factor común. Entonces me queda como 3 por x al cuadrado menos 4. X, ¿por qué 4? Porque 4 por 3, 12. ¿Listo? Listo. Ahora sí ya tengo la forma que necesitaba para completar el cuadrado, que es x al cuadrado más bx. ¿Qué quiero hacer? Completar ese pedazo. Todo lo demás lo dejo quieto. Entonces tengo 3 por lo que voy a completar igual a menos 6. Entonces recuerden que para completar el cuadrado lo que tengo es que saber quién es b. En este caso b es menos 4. ¿Listo? Entonces le voy a sumar menos b medios al cuadrado. ¿Qué es b medios? Menos, voy a hacerlo por acá a un ladito. B medios va a ser menos 4 sobre 2, que si yo lo simplifico es menos 2. ¿Listo? Y si yo elevo al cuadrado, ¿cierto? Entonces b medios al cuadrado va a ser menos 2 al cuadrado, que viene a ser 4. ¿Listo? Entonces quiere decir que aquí le voy a sumar b medios al cuadrado, que es 4. Recuerden, si se lo sumo a un lado, se lo suma al otro lado. ¿Listo? Entonces uno tendería a sumar aquí 4 directamente. Pero es que ese 4 está dentro de un paréntesis que está haciendo ¿qué? Ese paréntesis está todo completo multiplicando por 3. Entonces así tal cual la operación es como la tengo que poner. ¿Listo? 3 por ese 4 que sumé. ¿Listo? No puedo omitir que este 3 también va a multiplicar al cuadrado que complete ahí adentro. Listo, entonces ahora sí, cuando quiero trabajar sobre esto, pues aquí si hago la operación tengo un 6 más 12, ¿cierto? Y adentro completé el cuadrado, quiere decir que me quedó de la manera x más b medios al cuadrado, ¿cierto? Como está aquí en la fórmula, ¿cierto? X más b medios al cuadrado. Habíamos dicho que b medios era menos 2, entonces x menos 2 al cuadrado igual a menos 6 más 12, da 6. ¿Listo? Listo, completé el cuadrado. ¿Ya me quedó como una ecuación cuadrática simple? No, porque tengo ese 3 ahí molestando. ¿Pero qué hago con ese 3 ahí molestando? Pues si está multiplicando, lo paso a dividir. Y me queda como x menos 2 al cuadrado igual a 6 sobre 3. Si yo simplifico esto, me va a dar 2. Y tengo la ecuación x menos 2 al cuadrado igual a 2. Que ahora sí es una ecuación cuadrática simple, que cuando yo la quiero resolver lo único que hago es sacar raíz cuadrada a ambos lados. ¿Listo? Entonces si saco raíz cuadrada a ambos lados, tengo o la raíz positiva o la raíz negativa de 2. ¿Listo? Recuerden que la raíz se cancela con el cuadrado y entonces lo que tengo es que me queda x menos 2 igual
a la raíz positiva o la negativa de 2. ¿Listo? Y como este 2 me sobra aquí, lo paso al otro lado a sumar y me queda que x es la raíz positiva o negativa de 2 más 2. Entonces tengo dos opciones de solución para esta ecuación y son x igual al 2 que está por acá más la raíz de 2 o x igual al 2 que está por acá menos la raíz de 2. ¿Listo? Y nuevamente les queda a ustedes como ejercicio comprobar que efectivamente estas dos son soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces vamos a ver este tipo de ejemplos muy seguido. Bueno, cuando ya hemos utilizado todas las técnicas y muchas veces no encontramos cuál será la correcta o ninguna nos funciona, vamos a usar el arma secreta de las ecuaciones cuadráticas, que es siempre funciona. ¿Listo? Que es la ecuación cuadrática o la fórmula cuadrática, más bien. ¿Listo? Entonces, cuando ya ninguna de estas técnicas, que suelen ser más rápidas, nos funcione o no la encontramos, lo último que podemos hacer es aplicar la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa? Que la fórmula cuadrática, perdón, que las ecuaciones cuadráticas pueden tener dos soluciones, como hemos visto antes, una solución o ninguna solución. Entonces esta ya nos va a descartar todos los posibles casos. Vamos a verlo despacio. Entonces, fíjense que es importante que yo ya tenga escrita mi ecuación cuadrática de esta manera: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si no la tengo escrita así, todavía yo no puedo identificar quién es A, quién es B y quién es C, hasta que la tenga escrita así. Y cuando la tenga escrita así, ahora sí puedo aplicar mi fórmula cuadrática, que es la que muchos ya no sabemos, ¿cierto?, de memoria, que es x o la raíz igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula cuadrática que hay que aprendérsela de memoria para usarla en algún momento, y de tanto que uno la usa termina aprendiéndosela. ¿Listo? Entonces vamos directamente a aplicarla a este ejemplo. Entonces este ejemplo ya está de la forma que yo quiero. Fíjense, un término al cuadrado, un término lineal, una constante igual a 0. Cuando ya tengo esa forma, entonces yo ya puedo identificar, bueno, aquí en esta ecuación cuadrática A, el coeficiente principal es 3, B, el coeficiente lineal, el del grado 1, es menos 5, y C, el coeficiente constante, es menos 1. ¿Listo? Fíjense que aquí va con todo y signo porque la fórmula en general es con más. ¿Listo? Entonces esto es como si tuviera un más menos 5x, un más menos 1. ¿Listo? Listo, ya tengo identificados mis coeficientes A, B y C. Entonces, al aplicar la fórmula cuadrática es solamente reemplazar con estos términos de acá. Entonces, como tenemos que reemplazar, pues vamos a ir de una vez con la fórmula. Entonces dice que x, la solución o soluciones, ¿cierto?, van a ser menos b, que en este caso sería menos 5, más o menos raíz de b al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos 1. ¿Listo? Y todo esto en raíz. ¿Listo? En una raíz cuadrada. Ahora todo esto, todo completico, en una sola fracción sobre 2 veces a, que en este caso sería 2 por 3. ¿Listo? Sería 2 por 3. Listo, ya tenemos una fórmula. Ahora simplemente es ir resolviendo como resolvemos las expresiones algebraicas, paréntesis respetándolos, siempre dándole la jerarquía de las operaciones, y de ahí tenemos que entonces, por un lado aquí tenemos menos por menos da más, queda 5, más o menos la raíz de menos 5 al cuadrado, 25, 4 por 3, 12, por menos 1, menos 12. Por este menos de acá afuera, más 12. Y entonces nos queda sobre 2 por 3, 6. Y cuando tenemos eso, lo que tenemos es 5
más o menos la raíz de 25 más 12. 25 más 12 nos da 37. 37 sobre 6. ¿Listo? Entonces de ahí ya hemos aplicado la fórmula cuadrática, hemos hecho algunas de las operaciones, y al hacer estas operaciones vemos que tenemos dos posibles soluciones. ¿Por qué dos posibles soluciones? Porque tengo más o menos la raíz. Entonces quiere decir que por un lado tengo una solución que podemos llamarla x1 y sería x1 igual a 5 más la raíz de 37 sobre 6, o la otra opción sería otra raíz, podemos llamarla x2, que sería 5 menos la raíz de 37. ¿Listo? Entonces, como es 5 menos la raíz de 37 sobre 6, tenemos dos opciones, con la raíz positiva o con la raíz negativa. ¿Listo? Aquí no pude aplicar ningún caso de factorización, o no se me ocurrió, o no es una ecuación cuadrática simple, entonces apliqué la fórmula cuadrática. Y nuevamente les queda a ustedes el hacer la comprobación. Háganla porque para estas ecuaciones puede equivocarme en un solo signo, puedo equivocarme en un solo número, y ya eso cambia. ¿Listo? Siempre vamos a comprobar, y siempre que hagamos ejercicios se revisa la comprobación. Entonces tenemos otro ejemplo, por ejemplo acá, lo podemos hacer con otro método, con un método de factorización, porque esto es un cuadrado perfecto, pero lo vamos a hacer con la fórmula cuadrática porque supongamos que no nos dimos cuenta que esto es un cuadrado perfecto. Entonces nuevamente identifico quién es mi A, quién es mi B y quién es mi C, y tengo que en este caso ya tengo la forma de la ecuación cuadrática igual a 0, ya puedo identificar que A es 4, B es 12 y C es 9. Entonces ya tengo esta identificación, ya con eso puedo aplicar mi fórmula cuadrática y digo, bueno, las soluciones o las raíces vienen dadas por menos B, que sería 12, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, menos 4 por A, que sería 4, por C, que sería 9. ¿Listo? En este caso todo esto sobre 2 por A, que en este caso sería 2 por 4. Entonces lo que nos da aquí al empezar a resolver es que tengo menos 12 más o menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, 144, menos 4 por 4, 16, 16 por 9, si ustedes lo hacen ahí en su calculadora rápidamente, 16 por 9 les va a dar 144 nuevamente. ¿Listo? Entonces cuando les da 144, lo que tenemos es que adentro de la raíz nos quedó exactamente un cerito. Listo, nos quedó lo mismo dentro de la raíz, y abajo nos quedó sobre 2 por 4, que es 8. Entonces nos queda menos 12 más o menos la raíz de 0, que la raíz de 0 resulta ser 0 sobre 8. Entonces aquí esto se va para un 0. Fíjense que en este caso la raíz se fue, es decir, queda lo mismo sumar 0 o restar 0. Entonces realmente nos quedó una sola solución. Está y existe el caso en donde la ecuación solamente tenga una solución, y nos dio menos 12 sobre 8, que si yo simplifico me va a dar, simplificando por 4, me va a dar menos 3 sobre 2. Y ustedes nuevamente van a comprobar por aquí que menos 3 medios funcione como raíz de esta ecuación, es decir, que cuando yo lo evalúe efectivamente se cumpla la igualdad, me dé 0. ¿Listo? Listo, por último, otro ejemplo. Vamos a usar esta ecuación para aplicar la fórmula cuadrática. Nuevamente está en la forma de la ecuación cuadrática, es decir, ax cuadrado más bx más c igual a un 0. Entonces ya puedo identificar que en este caso a es 1, b es 2 y c es 2 también. ¿Listo? Ya una vez identificados estos valores es simplemente reemplazar, vuelve y se hace lo mismo. Entonces decimos x es igual a
menos b menos 2 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 2. ¿Listo? Sobre 2 por a, que sería 2 por 2, por 1, perdón. ¿Listo? Que es a. Entonces, cuando empiezo a hacer las operaciones, tengo que es 2, digo menos 2, más o menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1, 4 por 2, 8. Y abajo me queda 2 por 1, que es 2. ¿Listo? Entonces resulta que aquí, dentro de la raíz, me quedó un número negativo. Me quedó 4 menos 8, menos 4. Y yo todavía no sé operar números negativos. No estoy en ese mundo porque ese mundo es el de los complejos. Y no he entrado allá. Estoy en el mundo de los números reales. No tengo raíces negativas. Raíces de números negativos. Entonces, como no tengo, como adentro de la raíz me quedó un número negativo, voy a decir que no tiene soluciones. ¿Pero en dónde? En los números reales. ¿Listo? No tiene soluciones en los números reales. En otros conjuntos de números sí, bueno, pero no estamos allá. ¿Listo? En este conjunto de números no tiene soluciones. Entonces, al ver estos tres ejemplos donde tengo una ecuación que tiene dos soluciones, una ecuación que tiene una solución aunque siga siendo cuadrática, y una ecuación que no tiene soluciones en los reales aunque sea una cuadrática, me doy cuenta que quien determina si tiene o no tiene soluciones es la raíz. Porque aquí, si tengo en el primer ejemplo, si tengo una raíz normalita de un número positivo, pues tengo la raíz positiva y la raíz negativa, y eso me da dos soluciones. Si justamente la raíz coincidió y me dio 0, se va todo y me queda un solo número, una sola solución. Y en el caso en que dentro de la raíz me dio un negativo, no voy a poder hacer esa raíz en los números reales. No tiene solución en los números reales. A eso le vamos a llamar el discriminante de la ecuación. ¿Listo? Y es lo que está dentro de la raíz. Fíjense, es b cuadrado menos 4ac. ¿Por qué le voy a dar nombre propio? Porque ese discriminante, teniendo una ecuación ya en la forma cuadrática, al mirar el discriminante, dependiendo de él, me va a decir cuántas soluciones en los números reales tiene. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que yo les decía, una ecuación cuadrática en los números reales puede tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Si el discriminante es mayor que 0, es decir, lo que está dentro de la raíz es mayor que 0, voy a tener dos soluciones reales distintas, diferentes entre ellas. ¿Listo? Si el discriminante es exactamente 0, entonces tiene exactamente una sola solución real. Y si el discriminante es menor que 0, que es lo que habíamos visto, la raíz de negativos, no tienen soluciones en los reales. ¿Listo? Entonces ya por último, lo que vamos a ver es en cada uno de estos ejemplos cuántas soluciones tendríamos sin resolverlo. Solamente quiero saber cuántas soluciones tendríamos en cada ecuación. Entonces aquí el discriminante, antes de sacarlo, me doy cuenta que ya tengo la forma de la ecuación que quiero, que es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ya la tengo, entonces ya puedo determinar quiénes son a, b y c. Entonces digo, bueno, a es 1, b es 4 y c es menos 1. Listo. Ya una vez esto, yo puedo decir el discriminante. Bueno, entonces mi discriminante es b cuadrado, que sería 4 al cuadrado, menos 4 por a, que sería 1 por c, que sería menos 1. ¿Listo? Entonces 4 por 1 por menos 1. ¿Listo? Dependiendo de ese discriminante voy a poder decir cuántas soluciones tiene mi ecuación cuadrática. Entonces 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 1, 4. Por menos 1, menos 4. Con este menos de acá, 4. Entonces me da 16 más 4, 20. Listo. ¿En qué caso estoy? En que el discriminante es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, voy a decir que entonces esta ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
¿Listo? Listo, con el siguiente ejemplo, vuelve y juega, ya lo tengo en la forma que necesito para las ecuaciones cuadráticas, entonces A es igual a 4, B es igual a menos 12 y C es igual a 9. Si hago el discriminante de esta ecuación, tengo que el discriminante es B cuadrado menos 12 al cuadrado menos 4 por A, que es 4, por C, que es 9. Y esto me da menos 12 al cuadrado, 144, menos 4 por 4, 16, por 9, 144, me dio exactamente 0. Entonces, cuando el discriminante es 0, decimos que tiene exactamente una sola solución real. Entonces decimos, acá tiene una solución real. Y solo una. ¿Listo? Ni más ni menos. Por último, en este ejemplo que vamos a hacer a lo último, volvemos a tener la forma cuadrática que tenemos. Algún coeficiente es una fracción, no hay problema. Sin embargo, lo identifico, digo A es un tercio, B es menos 2, C es 4 y puedo aplicar mi fórmula para el discriminante. Entonces digo, bueno, entonces el discriminante es B al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, menos 4 por A, que es un tercio, por C, que es 4. ¿Listo? Aplico y hago las operaciones, digo menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por un tercio, 4 tercios, por 4, 16 tercios. ¿Listo? Si yo hago esta resta, recuerden que la resta de fraccionarios es en carita feliz, me queda 12 menos 16 sobre 3, que viene a ser menos 4 tercios. ¿Listo? Me dio menor que 0. Como me dio menor que 0 el discriminante, entonces yo ya puedo decir de una vez que la ecuación cuadrática, sin necesidad de hacer todas las operaciones, no tiene soluciones reales. ¿Listo? Entonces ninguna, no tiene ninguna. Soluciones reales. Y ya con eso me ahorré el trabajo de aplicar toda la operación con el solo discriminante.